Hola. Estamos esperando la conexión. Y mientras tanto esperamos que se vayan uniendo. Esperamos a Evelyn, que tiene problemas para conectarse. Ustedes saben cómo son estas cosas, internet. Estamos avisando a tus seguidores que empezaste a transmitir en vivo. Voy a cambiar un poco la luz porque está demasiado intenso. ¿Mejor? Sí, mejor. Al parecer tenemos unos problemillas técnicos. Perdonen la demora, siempre tenemos esta clase de inconvenientes al comenzar, pero nos tenemos un tiempo para solucionarlo y una vez que Evelyn se nos una ya podremos comenzar. Mientras tanto, aprovecho de hacer la introducción habitual. ¿Quiénes somos? El Nido de la Corneja, grupo de devoción a la Morrigan en Chile. Y este sería nuestro último episodio de este ciclo especial que hemos hecho durante este año sobre las festividades de la Rueda del Año en la tradición neopagana. Lo cual no significa que vayamos a desaparecer para siempre, es simplemente el fin de un ciclo y el comienzo de una nueva era. Eddie, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¡Eso! Estamos en Costó, nuestro, pero se pudo. sí, estamos en nuestro octavo live. Sí, eso mismo estaba diciendo yo, que es el fin de una era El inicio de algo, no, y el inicio de algo no nuevo. sabemos. ¡Chan, chan! Lo logramos, aquí estamos. Logramos juntarnos 8 veces. Qué maravilla. Estamos tan grandes. Comenzó como una idea Sí, loca. y aquí estamos, le damos las bienvenidas a todos los que se están sumando a este live.
Debería haber sido la semana pasada, pero la vida es muy caótica y aparte de ser paganas, bailamos celta y San Patricio dejó Coincidió, estragos esta vez. Así que perdón a todos los que han seguido nuestros lives, coincidió el como equinoccio con la festividad de San Patricio, pero además somos mamá, trabajadoras, la estudiantes, hacemos todas. dueñas de casa, pero tuvieron, supongo, la disponibilidad para poder celebrar el equinoccio Conectarse por su hoy, cuenta sí, y sí, así hoy nos que reunimos. agradecemos a todas las que están. Bueno, para quienes nos han acompañado en varios lives. Y lo recordamos y para quien es su primer live, nosotras somos Morín desde Suecia actualmente, Evelyn desde Santiago de Chile. Somos actualmente las miembros activas del Nido de la Corneja, que es un grupo de devoción a la diosa Morrigan en Chile. Y como ya lo hemos dicho muchas veces, este grupo surgió con la idea de estudiar, generar conocimiento y generar comunidad en torno a esta diosa, que es una diosa celta, y sobre todo como buscar información fidedigna, porque De en calidad. español hemos encontrado muchas tonteras, chiquillas. Las mismas cosas que se pueden encontrar, yo me imagino, los que son seguidores de otras tradiciones del otro hemisferio, como lo nórdico, que de hecho hace poco vi un curso de la diosa Freya por ahí, y fue como, entonces, desde No ahí me surgió hagas. nuestra idea de estudiar, conocer más y ir generando comunidad. Y el Y año ir pasado, compartiendo también sí, parte de lo que hemos ido aprendiendo durante este camino, sobre todo compartiendo en español, porque, bueno, nosotros tenemos la suerte de que podemos entender inglés, pero sabemos que es una barrera idiomática importante para muchos cuando se trata de querer acceder a información, a fuentes de calidad. Entonces, a partir de eso surgió esta idea de conversar y aquí estamos. amenamente. Y aquí estamos. Partió en Sowin del año pasado y fue como, oh, fue una experiencia interesante. ¿Y qué pasaría si lo hacemos en cada festividad? Así que estamos terminando la rueda hoy, el día de hoy. Resultó súper bonito y en verdad logramos, conseguimos ir celebrando cada una de las festividades de la rueda del año, las 8, y el día de hoy vendría siendo el último capítulo de la rueda del año de las festividades. Sí, y es muy Quiero simbólico, considerando lo que implica el otoño, como la que calza cosecha. perfecto. Sí, Y yo quiero aprovechar de dar las gracias a todos los que nos han seguido en todos los episodios, que han estado con nosotros en todo el año, que nos han apoyado. Y bueno, para los que se vienen recién uniendo, decirles que de todos modos los capítulos anteriores han quedado guardados en nuestro feed de Instagram, así que pueden verlos las veces que quieran. Si les quedan dudas con respecto a alguno de los temas que tocamos, siempre nos pueden escribir, comentar. Nosotras seguimos súper abiertas a contestar todos los sí, mensajes en la medida que nos dé el tiempo, así que puede que nos demoremos, pero lo vamos a hacer. pero estamos acá. También Estamos igual aquí. si hay interesados, como en vista de lo que hemos hablado, en estudiar más sobre esta diosa que cada cierto tiempo le estamos hablando de la Morrigan, igual estamos abiertas a que vaya creciendo el nido. Sí, si alguien está interesado en unirse de forma un poco más ya seria también con el nido, las puertas están abiertas, no hay ningún problema. Con respecto a los capítulos anteriores, solamente quiero recordarles que el primer capítulo, el de Sowen, es el único que hicimos a través de Facebook, no a través de Instagram. Sí, Así que ese lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook. exacto. Y bueno, ya que somos el grupo de devoción a la Morrigan, yo también quiero aprovechar de agradecerle a ella por esta instancia, que creo que ha sido súper bonito estar con esta meta de estudiar todas las celebraciones, que es bastante seguido, casi que cada mes.
todo lo aprendido, la experiencia. Hemos tenido invitados especiales que fueron Sí, muy entretenidos. nuestros invitados de Y Solsticio. sí, y aprovechar de agradecerte a ti también, Eve, por el apañe ahí, por estar todas Sí. las Y el Amorín, chiquillos, encuentros. para quienes no están para quienes nos siguen solamente por esta plataforma y no nos conocen en nuestras otras facetas. Yo valoro y agradezco mucho, mucho el apañe del Amorín porque con cambio de hemisferio, adaptarse a nuevos estudios, a muchas cosas, a pesar de todo, siempre estuvo ahí haciendo los afiches. Ella es la creativa de esos afiches tan bonitos, siempre estuvo dispuesta como con los cambios de horario. Ahora son las 10 de la noche en Suecia y está aquí conectada con nosotros, a pesar de que los vecinos pueden hacerle problemas con las risas. Entonces ha sido como toda esta rueda en verdad fue un sinfín Fueron de muchas cosas acontecimientos. entre medio. Empezamos Right. nuestro ciclo de episodios estando cuando yo estaba en Chile. Y es muy chistoso ver cómo el fondo ha ido cambiando por todas las veces que me he tenido que mudar y andando nómade por ahí, por el mundo, pero estamos. Porque querer es poder. Sí, así que sí ha sido bastante grato esta experiencia de los live. Es bueno interactuar con las personas, sobre todo muchas gracias a quienes nos han seguido por varios lives que no nos han aburrido de nosotras, de las tonteras que hablamos. Mira que somos bien buenas para hablar. Sí, Y bueno, siempre ha sido súper interesante y entretenido aprender con ustedes. Siempre comparten, comentan durante los live, así que también nosotras vamos aprendiendo en el camino y eso es lo rico, que se va todo enriqueciendo. lo que Así nos que convoca, entonces. empecemos. Yo creo que ya estamos listos para comenzar con el capítulo de hoy. Que, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, querida Eve? Del equinoccio de otoño. Eh, si bien el anuncio lo hicimos con el nombre más Wicca de la celebración, que es Maybon, ¡Marketing! el el trasfondo es el equinoccio de otoño que nos convocamos, ya que nosotros ya hace una semana nos llegó el equinoccio, y como para recordar para quienes es su primer live, bueno, nosotras somos paganas, por si no se habían dado cuenta, y parte de las tradiciones Este y es el las momento en celebraciones donde salen giran, corriendo. oh, la revelación, y ¡Oh! parte de las celebraciones paganas, que el pagano, uno de sus conceptos como gente vinculada a la tierra, para nosotros lo que nos hace sentido de vivir y transitar la rueda del año a través pues, valga la redundancia, del año, es en función de las estaciones y de lo que la naturaleza nos está hablando. Y desde ahí vamos vibrando, nos vamos dando cuenta de que ciertas festividades han dado mucho más para adentro, como que hemos ido aprendiendo igual a llevar una mayor armonía con la naturaleza. Entonces, por eso, si bien si ustedes googlean como la rueda del año, ahora les estaría apareciendo Ostara, muy posiblemente, porque es una rueda hecha en el hemisferio norte, que el Amorín está en modo Ostara. Nosotros nos guiamos con lo que nos corresponde para nuestro hemisferio, que es el equinoccio de otoño, en estos momentos. Tal cual. Nosotros nos quedamos con la idea principal de que nosotros seres humanos, seres vivos, somos parte de la naturaleza, no estamos separados de ella. Por mucho que hoy en día el hombre moderno está como súper aislado, sobre todo en las grandes ciudades, que con suerte vemos algo de naturaleza, así como naturaleza con... pero lo somos y los ciclos naturales igual nos afectan. Por eso es importante entender lo que pasa en el mundo natural porque nos pasa también a nosotros, en el mundo interno, en el mundo inconsciente, en el mundo espiritual, en el mundo físico, está todo relacionado. Como es afuera, es adentro y viceversa. Sí. Entonces, el equinoccio, ¿qué significa? Viene del latín y significa noche igual. Entonces, esta fecha es el día que
el día y la noche tienen la misma duración, y en el año tenemos dos, que es el equinoccio de otoño y el equinoccio de primavera. Para quienes siguen la tradición de la Wicca sería Ostara y Mabon. Por el recorrido que hace el Sol, o sea, la Tierra alrededor del Sol, en realidad. Sí, entonces estamos a la misma distancia en este punto del equinoccio, solamente que en este momento, en el otoño, nos empezamos a alejar un poco más del sol y adentrarnos al invierno, mientras que en la primavera es la señal de la esperanza de que finalmente el sol va a volver a brillar en todos los lados. Entonces, Eve, para que quede más claro para todo el mundo, a partir del equinoccio de otoño, que fue la semana pasada, ¿verdad? A partir de entonces, cada día los días se van a ir haciendo más cortos. Cortos. Y además nosotros acá en Chile tenemos el cambio de hora. Entonces, la próxima semana se nos va a hacer más corto el día. Y así hasta que Porque lleguemos al solsticio de invierno, que ese día va a ser ya el más, donde es la más Tierra está lejano, más lejana la del noche más Sol. larga. Sí. Tal cual. ¿Se acuerdan el episodio de Yule? Estamos así como repasando la Entonces materia. de aquí empezamos el camino hacia la oscuridad. ¡Chan! Ya, esa sería la teoría. Pero, ¿qué significa para ¿Qué se nosotros? ve? ¿Qué ¿Qué se se ve? ¿Qué ve se aparte? siente? ¿Cómo se siente el otoño? Bueno, acá estamos con 30, esta semana va a estar alrededor de 30 grados, entonces no se ha sentido mucho el otoño, pero se supone que el tiempo se empieza a poner más fresco, lo podemos ver como las hojas están cayendo, la tierra y la naturaleza se están preparando para lo que antiguamente hacíamos, que era hibernar, preparándonos para el invierno. Los árboles están aligerando su follaje, los árboles, y ahora acá en este equinoccio es la última cosecha. Ya las últimas frutitas que dan los árboles, o los árboles que dan frutas tardías, la dan en esta festividad. Como por ejemplo tenemos las granadas. Esta era la época también como de las uvas, las De las manzanas. uvas, de hecho, antiguamente igual se daba harto que las fiestas de la vendimia eran en esta fecha, y hay un Toda la vino, razón. el Late Harvest, es como de los clásicos que se ocupan para las celebraciones de esta celebración, Qué rico. para los festejos Dulcecito. de... Ese me gusta. Sí. Dijo la huachaca. Entonces igual es una instancia de encuentro de la comunidad donde los antiguos pueblos se preparaban ya para lo que sea venir a futuro del invierno, aprovechaban de recolectar alimentos, lo que les permitía empezar a sobrevivir, y de a poco iban juntando cositas, y se da que también en algunos lugares es la posibilidad de empezar ya a ver con qué se quedan, con qué no. Entre el otoño y Samhain surge en el hemisferio norte, se da esta celebración de la Acción de Gracias, Claro. que O es lo sea, que podemos nosotros ver en Frozen también, Frozen 2. tenemos esta idea del Día de Acción de Gracias como esta fiesta de Estados Unidos, ¿verdad? Gringa, que en el fondo es un relato de la colonización, que es de cuando llegan, sobre todo los colonos protestantes, creo que eran peregrinos, a América, y empiezan a escasear los recursos, y está toda esta idea de que los indígenas tan amorosamente decidieron ayudarlos. Sabemos que este relato está súper whitewashing entre medio, pero esta idea de cooperar con toda la comida que se ha juntado, en realidad es un concepto mucho más antiguo, y como Evelyn está diciendo, viene incluso desde el viejo mundo, desde el hemisferio norte europeo. Ya está este concepto de dar las gracias por todo lo que se ha recibido, y esta idea de compartir, porque solamente a través de la comunidad es que vamos a lograr subsistir durante la época oscura del invierno. Y tenemos que pensar igual quiénes serán los colonos que empezaron esta tradición. Si pensamos en el Estados Unidos de
siglo XVII, XVIII, eran desterrados escoceses, desterrados irlandeses, migrantes de la zona de Moravia, que es zona germana, y como han visto en este transitar de la rueda, han sido, harto le hemos hablado ya de los celtas y los eslavos como para entender de dónde venía el sentido de, para ellos, y que como parte de la experiencia igual de migrar, hay ciertas tradiciones para pervivir la cultura. Lo vimos en Samhain de las calabazas y los nabos, que fue igual importado desde los migrantes irlandeses, y ahora tenemos la calabaza con la luz, que la pueden comprar en cualquier lugar, pero en ese momento igual es parte como del ejercicio de, si bien estamos en otra tierra, cómo seguimos conectados con aquello que es nuestra herencia. Y lo otro que hay que recordar es que si bien una vez que ya entramos en el mundo cristiano, desde la Edad Media en adelante, tenemos una serie de relatos cristianos, eso es como una expresión externa, por así decirlo, la religión. Pero por otro lado, hay un mundo que es como mucho más que está metido dentro de nosotros, del inconsciente, que son esta serie de tradiciones y festividades que se permean y que se expresan sin importar la religión. Entonces ahí está todo esto que hemos hablado durante toda la rueda del año, que tiene que ver con los ciclos de la naturaleza, con esta idea de cuándo estar hacia adentro, cuándo estar hacia afuera, la idea de la fertilidad, la idea de la productividad, la idea de la comunidad. Esa serie de tradiciones que tienen que manifestarse de alguna forma a través del rito, a través de lo ritual, eso es constante y se permea de generación en generación, sin importar si antes era pagano y ahora es cristiano y después es ateo, no importa. Hay algo en esa tradición cultural que se mantiene. Y lo vemos hasta el día de hoy, que cuánta gente celebra las fiestas sin creer en ellas, pero porque tienen una tradición familiar, tienen una tradición emocional, sentimental, y que el ser humano necesita de alguna forma ir marcando los hitos durante el año. Sí. Así que eso se celebra en el hemisferio norte, hacen coincidir igual un poco las celebraciones del equinoccio con las celebraciones cristianas. Y tenemos en esta fecha San Miguel, que es conocido como dentro de patrón de por acá por estas fechas. Sí, yo también vengo súper preparada con mi súper punteo de lo que se celebraba acá en el mundo nórdico. Lo principal es que esta es la época del año en que, como decía Evelyn, ya se hicieron las principales cosechas. Entonces hay mucho de esto como de la hoz, de cosechar, de sesgar los principales materiales como el trigo, la cebada, por ejemplo. Lo cual tenía un carácter muy ritual, un carácter muy sagrado, y además es el periodo en que se plantan las semillas de invierno, porque hay una serie de cultivos que todavía son de invierno. Entonces también hay una parte ritual ceremonial ahí de plantar y sembrar las semillas de invierno. Para esto lo que se ocupaba mucho era que se creaban personificaciones de la festividad. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando en Yule nosotros hablábamos así como del Father Christmas o cuando en el equinoccio de primavera en Ostara nosotros hablábamos también de Ostara como la doncella? Se tiende mucho a hacer esto, como que las festividades adquieren una personificación física y generalmente había una pareja que había sido seleccionada durante otras festividades, por ejemplo en Beltane, ¿verdad? Que se elegía la reina. Bueno, acá se retoman estas pareja, hombre y mujer, para representar, ¿verdad?, a la festividad, en este caso, que sería la cosecha. Se hacen muchas figurillas, como por ejemplo con los cultivos, muñequitos de trigo, muñequitos de maíz, muñequitos de distintos cultivos, ¿verdad? Y que se ocupan para adornar altares o para adornar el hogar y que también tendrían distinto significado ritual. A veces incluso se preparaba un pan que se horneaba con la figura del sexo opuesto y que se llevaba para la casa como forma de bendición. Eh,
como se aceptaba que esta era la época en que ya empezábamos a entrar de a poquito en la era oscura, se celebraba con grandes piras, con grandes fuegos en el exterior y se celebraban banquetes, porque esta es la época de la abundancia, como tenemos ya, se ha cosechado todo, tenemos entonces estas instancias de festividad en comunidad, dentro de los cuales lo que se consideraba más ritual era el plato de avena. Y eso es algo que hasta el día de, hasta el siglo XIX todavía quedan registros de gente que le dejaba, por ejemplo, la avena a las hadas o la avena a los duendes. Se considera un plato de comida ritual. También se empezaba por ejemplo, a entender que ciertos animales no iban a sobrevivir el invierno, entonces esos se sacrificaban y se incorporaban al banquete. Entonces ya vemos la aparición de carne de res, el beef, ¿verdad? Carne de vaca, y que se sirve ceremonialmente como parte del banquete y que además los huesos de estos animales que han sido sacrificados empiezan a ser usados también como ceremoniales para adornar ciertas partes del hogar como amuletos. Y quizás lo más importante es que hay una gran presencia de brindis rituales. Y estos brindis rituales están muy asociados al tipo de brebajes que se han preparado con los cultivos, por ejemplo, la cebada, la cerveza, ¿verdad? O la hidromiel. Y estos brindis se hacen generalmente en algún bol, no es una copa, sino que es como un bol, un plato hondo, que se va pasando de uno en uno y que todos beben, todos comparten. Y esto se hace numerosas veces, hay muchos brindis, yo creo que la gente terminaba un poquitito muy curada. Hay mucho de danza, de fiesta, de celebración, es como un ánimo muy, no es tan, o sea, es solemne, pero es muy alegre. Se dice incluso que aquellos que transgredieron así como las normas religiosas durante la cosecha son, entre comillas, castigados durante estos brindis mediante brindis humorísticos. Es como la forma de pagar por tu crimen es que se burlen de ti durante el brindis. Bueno, Y algo que igual hasta ahora sigue. es como el aro, 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 aro. Y lo último también es la importancia del caballo. Encontramos mucha pregnancia de la figura del caballo, que ya veníamos hablando un poco de eso desde el live pasado, cuando hablábamos del look y de las fiestas como más deportivas. Bueno, aquí pasa lo mismo, el caballo está muy presente, sobre todo como juegos con caballos, como carreras, competencias, equinas, y que después, durante el cristianismo, esto empezaría a verse como algo más negativo. El caballo se vendría viendo como algo más del diablo y aparecen todos estos mitos como de los caballos fantasmas y la cacería nocturna, etcétera. Porque ya entramos de poquito en la era de oscuridad. Así que, como pueden ver, yo creo que igual hemos heredado harto de eso en el mundo latinoamericano. Quizás no con el relato religioso mítico, pero sí en el relato cultural de lo que significa trabajar en comunidad. Ya lo veníamos hablando también en lives anteriores, sobre todo con la cosecha, porque es súper trabajoso. Sí. Es bastante trabajo y lo podemos ver, no sé, a los que tengan familia en el sur o en el campo, que como dijimos en el live anterior, igual febrero, el verano es época de full trabajo y los festivales de la vendimia donde curiosamente también hay reinas y reyes. Es un periodo en que también en el mismo festival está eso de que van moliendo la uva para sacar jugo y es un periodo de mucho trabajo porque hay que asegurar un invierno provechoso. Bueno, ahora hay que asegurar el comercio, pero en esa época habría que sobrevivir, pues,
había que asegurar la comida y la bebida para todo el invierno donde no se podía salir, y por eso era como mucho trabajo, pero también como agradecimiento a la tierra por lo que nos dio en esta temporada, la conciencia también de que la vida es cíclica, que así como tenemos una tierra fructífera, el otoño nos dice como ya pronto la tierra no va a estar así. Así que igual es un periodo como de harto agradecimiento por lo que hemos ido cosechando, un periodo de harto trabajo de preparación de lo que se viene, pero aún así es como seguir recordando que la vida es un ciclo, que hay momentos para estar afuera, muy afuera como este periodo, y de a poco hay que ir preparando con lo que nos vamos quedando también. Y eso como que tiene más implicancia, yo creo, para los tiempos actuales, que claramente no vamos a estar cosechando, porque muchos incluso viven en departamentos, ni siquiera tienen casita como para tener una huerta, sino que igual es como en nuestras vidas, que cuál es nuestra cosecha para sobrellevar el invierno, que son meses darks. Sí, yo me estaba acordando justamente de todas esas tradiciones campesinas por ejemplo, la fiesta de la vendimia, que también tiene su mito, así como de que no, solamente las mujeres solteras pueden subirse ahí a pisar las uvas, como que también cada cultura le da como su propia narrativa. La trilla yegua suelta también, ahí está el tema del Mm. caballo que ayuda a separar el trigo de se me fue el nombre. Bueno, de la espiga. Eh, pero claro, como dices tú, está todo ese tema de dar las gracias a la madre naturaleza, porque la tierra tiene un ciclo y llegado un momento ya no se le puede seguir pidiendo peras al olmo, ¿verdad? O sea, ya si la planta ya no da más es porque ya pasó su ciclo y después tiene que entrar a su etapa de invernación. Nosotros hoy en día Esa, estamos tan acostumbrados a ir al supermercado y comprar lo que queramos en cualquier momento del año porque viene de afuera, porque viene congelado, que no entendemos que durante gran parte de la historia de la humanidad las cosas tenían un tiempo y un lugar y había que aprovecharlo, ese momento. y hay que Y, aprovechar todo al máximo. Además, y saber administrarlo para los tiempos en que no iba a haber. Y como dices tú también, dar gracias porque este es el momento de cosechar lo que sembramos. O sea, hay un tema de responsabilidad también, de que lo que no hicimos ya no se hizo. Estamos en el momento justo en que ya se terminaron las cosechas principales y de hecho lo que viene a continuación en la festividad de Samhain, ¿se acuerdan? El primer episodio nosotros hablamos de que Samhain significa la última cosecha. Esa es la última. Estamos en el que la punto de en la que carne, ya se hizo. casi. Sí, Entonces es muy bonito, ahora lo podemos decir porque ya hemos visto todas las festividades de la rueda, todo el proceso, desde lo que es no tener nada, estar esperando a que llegue. ¿Se acuerdan que hablábamos en Imbol de que la semilla está plantada debajo de la tierra? Todavía no vemos el brote, pero está echando raíces. la Después esperanza. es la esperanza. Después en Ostara es como ya todo empieza a explotar, tenemos energía, queremos hacer cosas. Entonces En mente y más energía aún. hay un momento para empezar, hay un momento para Sí, hacer, hay un momento en que hay que hacer mucho, que es todo este momento tan intenso entre Beltane, Liza, Lugnasat. Y ahora ya estamos en el momento en que ya se hizo. Hay que empezar poco a poco vamos a a bajar el relajarnos. ritmo, relajarnos. Pero también es un relajarse con responsabilidad, porque también todo lo que no hagamos ahora o no dejemos hecho ahora va a tener sus repercusiones durante el invierno. Si no guardamos Exacto. comida ahora, me Y recuerda el para cuento futuro incluso, para el siguiente ciclo va a tener repercusiones, porque de hecho, para los celtas este periodo era un momento de mirar hacia atrás, lo que ya hemos dicho, reflexionando sobre los esfuerzos del pasado, alegrándonos por el trabajo que logramos hacer, que significaba la supervivencia de nuestra tribu, de nuestro clan, pero además tenían que, con esto que hablaba la Morín de la responsabilidad, pensaban que junto con esta cosecha, además se recogían las semillas que contenían la promesa de la nueva vida en primavera, porque hay que pensar que
no iban al supermercado, ni a un Sodimac, ni a un Easy a comprar la semilla después. Los mismos frutos que estamos recolectando son los cuales tenemos que guardar para poder tener algo que sembrar cuando sea el momento. Entonces, esto es como la mística como de la vida y la ciclicidad nunca es solamente hoy. A mí me recuerda Siempre, mucho este cuento de la cigarra y la hormiga. No sé si lo conocen todo el mundo, pero es este cuento, ¿verdad? De que había una cigarra que lo único que le gustaba era tocar su violín y ir feliz por el mundo, y después estaba la hormiguita que era súper trabajadora, y la cigarra le decía así como, ah, pero ¿por qué no te pones a tocar el violín? Y ella decía, no, 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 porque si no, no voy a tener comida para el invierno. Y llegó el invierno y la cigarra no tenía comida, estaba muerta de frío, casi que se muere, y al final le tiene que ir a tocar la puerta a la hormiguita que estaba cómoda en su casita porque ella había trabajado todo el verano, juntando comidita. Entonces, por un lado es ese, es el dar las gracias por todo lo obtenido, empezar a bajar el ritmo, a tranquilizarse, pero también esa responsabilidad de prepararse para la época oscura, la época de introspección, la época de interiorización que se viene, porque incluso, a ver, Eve, tú eres más psicóloga que yo, quizá me puedas ayudar con eso, pero me tinca que hay un tema también ahí con los ciclos, porque lo que no se cierra en un ciclo, finalmente siento que vuelve de alguna u siempre otra forma vuelve, en el siempre siguiente. vuelve, ya sea en el siguiente, ya sea 10 más, pero es importante, yo creo, eh, ir cerrando, ir despojándonos. Es necesario, yo creo, sobre todo para quienes son más sensibles a los ciclos de la naturaleza, prepararnos para tener un invierno más liviano, no con tanta carga, no con tantas cosas pendientes. Y yo creo que desde ahí es buen momento como para empezar a mirar, porque considerando que acá se parte como es la segunda cosecha y ya uno se termina como de despojar más de aquello para sowing, es un buen momento para ir pensando qué es lo que queremos para nosotros, cuáles son como las conductas, actitudes que nos hacen bien, que nos hacen mal, en qué vínculos estamos bien también y cómo nos vamos preparando para que ese periodo que en verdad el invierno uno quiere puro estar invernando hecho bolita con chocolatito caliente, ¿cómo Mantita. hacemos que sea más llevadero para nosotros? Es como ir viendo qué es lo esencial en estos momentos. Y y vencer Sí, el miedo de decir, con esto ya no voy a seguir, esto ya no me está nutriendo. ¿Qué pasa en la naturaleza cuando algo no está nutriendo a la plantita? Se empieza a podrir, se empieza a secar y estorba. Después ni siquiera sirve de abono. Es lo mismo pasa en la vida. yo siento que muchas veces se habla, se hace hincapié de la limpieza de primavera, pero yo creo que también aquí deberíamos hacer hincapié en una limpieza de otoño. Piensen ustedes, vamos a estar encerrados durante todo el invierno. ¿Realmente quieres estar encerrado con eso que no te hace bien? Y es un poco lo que pasa también cuando uno ve los árboles que dejan caer su follaje, dejan caer sus flores en esta época, porque ya pasó. Déjalo ir. La ramita tiene que estar pelada, tiene que estar vacía porque tiene que descansar. La naturaleza ahora se está preparando, está haciendo la camita para irse a dormir. Y yo creo que nosotros también tenemos que hacer un poco lo mismo en nuestras vidas de repente. Tenemos que prepararnos para un descanso. A mí lo que me gusta de esto de los ciclos de la naturaleza es que nos hablan de que hay un momento para cada cosa. Hay un momento para empezar, hay un momento para trabajar, pero también hay un momento para descansar. Y de repente en nuestra culture, que es como esta cultura del trabajólico, del para adelante, tan competitivo, porque si no paro ahora me van a alcanzar. Y, yo creo que de repente se nos olvida que descansar es necesario. Es parte del Descansar trabajo. es productivo. Sí, no está mal, o sea, hay que pensar que con la vida moderna, descansar
no es un valor. Si descansas eres flojo y es como, es parte del autocuidado igual. Sí, yo creo que muchos del ciclo, la rueda del año, el ciclo de naturaleza, como, si lo llevamos como a la vida personal, igual es como nos estamos cuidando, cómo nos nutrimos para seguir creciendo. Y son necesarias estas limpiezas, cuestan, duelen a veces mucho, pero es parte igual del saber que viene un ciclo mejor. Es como el se salta al vacío, que el salto de fe, que a veces, hoy no me acuerdo qué runa justo habla de eso. Hace tiempo, no sé, no recordé, pero me acuerdo que es como una del salto de fe, que es de las runas como al final del ciclo de las runas, y es como va a salir Pero bien, va a vale salir la algo pena, de nuevo, verdad que sí, uno y siempre sale fortalecido. Sí, y yo creo que, por ejemplo, cuando uno ve el relato wicano que se ha impuesto de la rueda del año, tiene mucho sentido cuando uno habla, porque lo hacen así, ¿verdad? Bien lúdico, a través como de personaje. Entonces, está este dios Sol, que es el que muere mm, en Samhain, ¿verdad? Es el fin de un ciclo, pero que renace en Yule, ¿verdad? En el solsticio de mm, invierno, se empieza a hacer cada vez más fuerte a través de Imbolc, Ostara, hasta que se vuelve un adulto en Beltane y alcanza su máximo poderío en Liza durante el solsticio de verano. sí, Aprovechamos al máximo sus energías y y después empieza a decaer. después empieza a decaer. En Lugnasad ya vemos que están las cosechas, están los resultados de su esfuerzo y ahora en Mabon, durante el equinoccio de otoño, lo que hace es que empieza a tomar conciencia de su propia mortalidad. Se empieza a Sí, preparar sabiendo que en el próximo Samhain va a morir. Y yo creo que eso y también es acepta, importante. y acepta este sacrificio, porque entiende que es algo necesario para que la rueda siga girando. Yo Que creo que es sano hacer esa pausa y tomar conciencia de que todos nosotros somos seres mortales, de que todos nosotros vamos a llegar a una tercera, cuarta edad si es que no sufrimos ningún accidente o enfermedad. Eh, Valorar, yo creo que también a la gente mayor por su sabiduría, por su experiencia, por todo lo que tienen para compartir, porque todavía son personas activas dentro de la comunidad, valorar la comunidad y valorar lo que también significa estas pausas, este dejar ir, esto morir, cerrar ciertos ciclos, cerrar ciertas etapas, que es tan saludable a todos los niveles, creo yo. ver lo que tenemos pronto que va a ser después Sowin, no como algo terrible, que igual la cultura actual es como demasiado del hedonista, demasiado del nanay nanay, donde no vemos el dolor, no nos enfrentamos al dolor porque está como toda la connotación negativa, es solamente como el daño y la herida, y desde ahí igual se puede aprender. Y yo creo que el transitar la rueda del año nos permite ver eso, que a pesar que igual para que haya vida tenemos que transitar esta parte, pasar por este lado de Sowin, aceptar igual nuestra propia fragilidad en el fondo, pues. Yo creo que este es el periodo como más, no sé si temido, pero como más evitado de toda la rueda del año, porque estamos tan acostumbrados a hablar de los inicios. A todo el mundo le gustan los inicios. Es como, oh, voy a empezar algo nuevo, ese entusiasmo, es la promesa de lo que viene, ¿verdad? O luego tenemos el momento de máximo apogeo, porque es el momento en donde las cosas pasan y qué bacán, y es el estruendo, ¿verdad? La energía, la realización. Pero luego tenemos esta etapa final que es como la que todo el mundo le rehuye un poco. Todo el mundo le gusta la juventud, todo el mundo le gusta la adultez, pero nadie habla de la tercera edad, ¿verdad? Que es ese momento de mirar hacia atrás, pero también aceptar lo que se viene, aceptar los finales, el final de un ciclo. Pero con esta mirada que es de la renovación. Es el fin de un ciclo, pero para que algo nuevo también pueda empezar. Es como un cambio de piel en la naturaleza y en uno. No, y que desde ahí hay que ver qué nos depara, pues, con qué nos sorprende y cómo nosotros también nos vamos sorprendiendo en estos cambios, con esta madurez.
que, que duele. Duele, duele, pero toda la rueda del año nos ha dicho que la vida no es solamente miel sobre hojuelas. Y nada, como súper gráfico el tema de la cosecha ahora de las chicas con la hoz cortando cosas. Qué cosas. No, Lo siento, lo siento. Había que incorporar la dosis de humor. Pero yo creo que igual todos lo empezamos a ver ya cuando está esta idea de que llega marzo, está como el chiste así, llegó marzo, se terminaron las vacaciones, ya, y esa es como la primera cosa de la que hay que mentalizarse, si es el fin de un ciclo, se terminaron las vacaciones. Volvemos a empezar la vida laboral, ¿verdad? Volvemos a empezar el trabajo, volvemos a empezar el colegio, los estudios. Dice que muchos hablan del año nuevo como en enero, como de los planes para el nuevo año, pero en realidad este es como, acá es donde parte el año en realidad, en marzo, cuando como la uno ya tiene que preparación, sí, pues, entrar en la rutina, entrar en lo que es el trabajo mismo también. sí, Y esta es una época que por lo menos yo recuerdo que me gustaba mucho caminar y ver cómo las hojitas de los árboles caían, el saltar crunchy sobre de ir las saltando hojitas, encima de las hojitas, ese olor las a tierra granadas, mojada cuando las empieza a llover, granadas, cuando llovía, sí, era maravilloso todo, cuando, cuando era todavía había agua maravilloso los otoños reales, los yo, otoños antiguos, donde está como esa luminosidad en tonos cobrizos, yo, todo, y era como, oh, y empezaba como el chocolatito caliente, hoy era, yo amo se el vuelvan el otoño. Para otoño, mí es una de mis épocas favoritas porque a ver, a todos los que nos están viendo, real, que tiene los mejores juegos de luces, pero es que unos atardeceres maravillosos, esa luz que se cuela a través de los árboles y que tiñe todo de dorado y ver después todas las hojitas doradas en todas partes, no, una delicia. Para mí, los mejores juegos de luces. Es la época que también uno empieza así como a sacar la chaquetita ya, empieza a sí, sacar desempolvar los los zapatitos, las chalecos, panties. las polillas ahí, ver qué me queda. El cambio de closet. Pero es que, ¿ves? Sí, estamos tan habituados a hacer las cosas por inercia que no le tomamos el peso. Pero el hecho de que ya nosotros cambiemos el closet, hagamos ese acto consciente de guardar los trajes de baño, guardar las cosas del verano y empezar a sacar las cosas de invierno, o sea, ya nos está diciendo que hay un cambio de folio. Sí, A ver, estoy aunque leyendo hemos los visto, comentarios. sí, Ronnie. Pila de Papeles dice, qué simbólico y qué real. No estamos inventando las cosas. Total, amo el otoño. ¿Ven? Yo también. Raone dice, este verano hacía tanto calor que a las 4 de la tarde no salía a la calle. Ahora con otoño paso afuera. Me voy a ir Eso para es lo allá. otro. Que acá en Santiago ha estado muy caluroso. Esta semana 30 grados. Estos días he estado, seré yo que estoy en estado febril o que hace calor. Y es que he estado como ahora estamos en pandemia y todo, como demasiado psicoseas, como, ya, la temperatura, ¿será que estoy con fiebre? Y no estoy con fiebre, solamente que hace calor. Mi recuerdo de niñez, de un otoño fresco, es como me chocan con la realidad actual que estamos como en un eterno verano. Bueno, es que a mí me gustan mucho los refranes, porque los refranes guardan sabiduría popular, sobre todo en una época en que no todo el mundo sabía leer y escribir. Entonces, esos refranes quedan. Y está ese refrán, ¿verdad? Que decía, abril, aguas mil, Sí, porque ya te indica que esa época ya cambiaba el clima. Ahora lo que me da mucha pena es que nosotros empezamos a hablar de la rueda del año y nos damos cuenta de cómo de el que no hay cambio mucho. climático nos tiene así, pero De hecho, yo recuerdo que en esta fecha, en verdad, ya todos los árboles estaban muy cafecitos, muy dorados, muchas hojas en la plaza, y ahora veo la plaza del frente de mi casa y todavía están súper verdes los árboles. Se van poniendo el café más lentos porque partieron algunos como
Antes de Lugnasov, como con unos tonos cafés, pero ahora están, no se nota mucho el cambio. Yo siento que están todas las estaciones patas para arriba. Entonces ya uno no sabe qué esperar. Antes uno sabía que en cierta época más o menos pasaba tal cosa, pero ahora es como... Sobre todo que, por Sí, ejemplo, en Chile nosotros tenemos la suerte de tener las cuatro estaciones y como más o menos en la misma cantidad de tiempo teníamos, alguna vez. teníamos la suerte. De hecho, con culturas como la gente que está viviendo acá, que viene como de Venezuela, y me pasó en la pega la semana que acompañé a una chiquilla a médico y veníamos de regreso y quedó maravillada por, con las hojas rojas de los árboles, porque eso solo lo había visto como en libros o en cosas de otros países, como que recién está conociendo como, oh, esto es el otoño y las hojas están cambiando de color y fue como, sí, es como eso es lo que siempre pasa. Nosotros tan acostumbrados que ni lo valoramos. Pero sí hay países o zonas en las que no se tienen las cuatro estaciones o son muy cortitas, muy rápido o bueno, no son como nosotros. La tenemos, tienen una expresión distinta. Sí, pues ya tú cómo estás viviendo el otro lado, el otro punto de la rueda. Está ¿Cómo? todo verde y tú allá cómo estás viviendo el otro punto de la rueda. Acá, bueno, estamos en primavera. Se nota que los días se empiezan a alargar más, porque antes se oscurecía a las 2:30 de la tarde en invierno, Rayos. pero ahora a las 6 de la tarde todavía hay luz, entonces esa es una gran diferencia. Cada vez ya no hay nieve y si bien, bueno, más al norte sí, pero acá no hay tanta nieve. Y si bien todavía hay como un frosty así, ¿cómo se llama? Como la helada en la mañana, ya no está ese hielo que te hace patinar en la calle, y empiezan a aparecer todas esas florcitas chiquititas, así como las Qué maravilla. lagrimitas de la Virgen, los narcisos, los tulipanes. Eso es como muy bonito, pero todavía hace frío. O sea, yo todavía no puedo salir sin parca, pero al menos ya no tengo que andar con guante, bufanda, gorro, así. Pero no como la primavera de acá, que acá como que uno ya salía con vestidos, con lo que fue esos días. ¿Cuál ninfa del bosque? No, yo creo que quizá para mayo voy a poder andar Para el así. Acá la primavera llega mucho más tarde que en el resto de Europa. Acá la primavera es mucho más cortita. Eh, entonces, sí, como que está un poquito más desfasada. A tal punto que, por ejemplo, todo lo que nosotros asociamos a Beltane, que es esto como de la rueda, bailando alrededor del poste con cintas y las flores en la cabeza y todo eso, acá en Suecia eso se celebra para el Midsummer, para Lisa, no para Beltane, Oh, porque así de tarde llega. ¿están desfasadas Están un una poquito celebración? desfasados. Sí, Más o sí, menos. más o menos. Es muy loco. Pero lo entretenido es que, bueno, yo te estaba contando por interno que para Pascua de Resurrección tienen tradiciones muy divertidas porque tienen como un mini Halloween. Entonces es chistoso porque estoy en primavera, pero igual hay como una cosa así como media de Halloween que me recuerda al otoño. Es porque para Pascua de Resurrección, bueno, para el mundo cristiano, ¿verdad? Durante el Jueves Santo, después de la última cena, se supone que Judas traiciona a Jesús, ¿verdad? Y después en el Viernes Santo es crucificado. Entonces, según la tradición acá, que tiene una fuerte carga protestante, durante el Jueves Santo es como el triunfo del diablo, se liberan todos los demonios y por lo tanto salen todas las brujas y vuelan a una isla. De hecho, aquí tengo mi brujita yo. Ay, eso quería decir, aquí estoy en la isla. Aquí estoy en la isla. Eh, entonces los niños, chicos, se disfrazan así como de brujita y van a pedir dulce. Es como un Halloween. David, vaya a tener dos Halloween. Voy a tener todo Halloween. Pero es como muy tierno porque no es
no es la misma figura de la bruja inglesa, porque la figura de la bruja inglesa está muy marcada por la vestimenta de los, ¿cómo se llamaban? El Pil- gorro, como el sí, de los gorro cualquiera. pilgrim, cuaqueros, de los cuaqueros. Tiene el gorrito cuaquero, el cuello. Acá no, acá la bruja usa como una pañoleta, tiene unos cachetitos Es colorados muy kawaii. y tiene una teterita. No, no tiene una calabaza, tiene una tetera. Esta soy yo. Pero sí vuelan en escobas. Y tiene delantal, a mí lo que me llamó la Sí, atención es como que son muy coloridas, a diferencia como muy de la clásica coloridas. bruja, que es como la fea, tétrica, con las verrugas, con la nariz y toda de negro, o como mucho que las usan como con el verde, como en la bruja de Mago de Oz, pero No, 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 acá esos es son muy demasiado colorida. adorables. Porque la bruja tradicional que está siempre vestida de negro tiene esa influencia del vestuario cuáquero. Pero acá es otra cultura. Entonces, este delantal que es muy colorido, con líneas y todo, en realidad forma parte de la vestimenta folclórica aquí sueca. Que bueno, acá hay toda una historia con las vestimentas, con los trajes folclóricos, que hay un traje que es como para cada región y que tiene un cierto patrón, unos ciertos colores. Entonces, hay como un tema muy bien cultural, folclórico ahí con sus vestimentas. Sí, como la bruja de los Moomins, porque los Moomins, que son súper populares acá, fueron creados por una autora, si no me equivoco, de Finlandia. Y Finlandia tiene una tremenda colonia sueca. De hecho, el sueco es el segundo idioma oficial de Finlandia. Oh, Así que están como muy, muy hermanados ahí. Oye, sí, con respecto a las caracterizaciones de las brujas, ese es un tema del que yo quiero hablar. Así que cuando hagamos nuestra rueda, no, ya no es rueda del año, pero nuestro ciclo organicemos. lives del próximo año, de este próximo ciclo, yo desde ya les digo, yo quiero hablar del tema de la bruja, porque es un temazo, así, pero mayúscula. Es un temazo y de verdad hay mucho para hablar. Podría estar hablando 3 horas del tema de la bruja. Yo creo que hace falta hablar sobre eso porque ahora está tan de moda. Así que sí, ese es un tema que a mí me gustaría hablar. Sí, vamos a tener que ver también, les dejamos invitados a que nos escriban por interno de qué cosas les gustaría que siguiéramos hablando. Por acá está toda la motivación. No tenemos claro hacia... Estamos modo cosecha, viendo con qué nos quedamos de este ciclo para poder empezar uno nuevo, ver con qué temática lo hacemos y escríbanos por interno lo que si tienen alguna inquietud, algo que les gustaría que nosotros investigáramos, lo mismo que si, sobre todo como para las personas que nos han acompañado a lo largo de toda la rueda, que se ve que hay como igual harto interés, y apañe si quieren ser parte tienen algún tema interesante que les gustaría abordar y que armemos un live con ustedes, o sea, escríbanos por interno, nosotros somos materia dispuesta. Sus servidoras. Sí, sí, yo creo que lo primero que podríamos hacer es como una especie de encuesta o pregunta, no sé, a través de las historias de Instagram, para que ustedes nos digan qué les pareció este ciclo de charlas de la Rueda del Año que hicimos durante todo este año, desde mayo del 2021 21. hasta ahora. eh, marzo 2022. Queremos saber qué les pareció, si les gustó el contenido, les gustó la plataforma, les gustó eh, cómo se plantearon los temas, cómo se abordaron, cualquier feedback que nos quieran hacer, comentarios, etcétera, y así nosotros tenemos una idea también de cómo proseguir, porque al menos con Eve, de lo que hemos conversado, tenemos muchas ganas de realizar otro ciclo para este año que comienza ahora en el 1 de mayo. Eh,
de lo que veníamos conversando era que quizá ya no vamos a hablar de las festividades de la rueda porque ya esos temas ya se tocaron. Como ustedes saben, pueden volver a ver los episodios en nuestro Instagram las veces que quieran. Así que ahora tenemos que decidir cómo lo vamos a ¿Para hacer, dónde dirigimos todo esto? cuántos episodios vamos a hacer, cada cuánto tiempo, cuáles son los temas que vamos a tratar. Así que estamos completamente abiertos a escuchar sugerencias. Si tienen algún tema en particular que ustedes quieran que trabajemos a fondo, nos pueden escribir, nos pueden comentar. Eh, tenemos Instagram, donde nos pueden escribir en las fotos o Sí, mandar un mensaje privado o a través de las stories. Tenemos Facebook, Nido de la Corneja, grupo de sí, que devoción a la está Morrigan en Chile. un poco dejado el Facebook, para ser sincera, como que el año pasado fue, ya mudémonos a Instagram y el Face, pero en el Facebook están como en modo blog, notas, como harta información en castellano sobre la Morrigan que hemos ido generando y subiendo, entonces, Sí, por si quieren, ya, nuestra página de Facebook tiene muchos documentos que hemos subido, así sí, que ahí métanse a intrusiar, no se queden solamente con el muro. Tenemos nuestro correo también, si quieren comunicarse de forma más directa, nidodelacorneja@gmail.com. lo mismo, sí. Así que, bueno, estamos muy, muy contentas con todo lo que hemos Sí, logrado. con este ciclo. También estamos Muchas abiertas a gracias a quienes hacer, nos acompañaron también. Yo creo sobre todo que hay varias personas que fueron varios ciclos que nos estuvieron acompañando, varias, me atrevería a decir que, como que en algunas creo que pasaron toda la rueda con nosotras, entonces gracias por estar ahí. nuestros fans destacados. Sí, se agradece muchísimo. ¿Qué iba a decir? Iba a decir algo y se me fue. ¿Será? Ah, Rebeca dice, muchas gracias chicas. He leído algunos de los documentos de Morrigan y me encantan. Oh, qué bueno, muchas gracias. Gracias. Ah, ya me acordé lo que iba a decir, que estábamos abiertas también a colaboraciones. Si ustedes necesitan nuestro apoyo para algo o si de repente ustedes quieren o conocen a alguien que sería interesante que pudiéramos traer también acá al live. Nosotros ya hemos tenido en otras ocasiones invitados especiales. Ha resultado Ujú. maravilloso y siempre es entretenido ampliar nuestros horizontes con otras experiencias. Así Sí, que si ustedes mismos o conocen a alguien que quiera participar también de nuestras entrevistas o de nuestros episodios, ningún problema, felices. escríbanos. Nosotras felices. Les prometemos muchas risas. Nuestras conversaciones aquí son siempre de lo más informales. Aquí yo tengo agüita de la llave. Sí, igual estaba con agüita nomás ¿Viste? Nos hemos ido porque hay que ser portando sano. mejor. Partimos con vino especiado de Sowin. Y ahora estamos Vida con sana. agüita. Bueno, ¿Ven? sí. Es posible. Hola. Robelo Crazy escribe. Así que mando saludos de vuelta también. Un gusto tenerlos todos aquí, a los que se han Sí, unido. unido. Si vienen recién llegando, no se preocupen, va a quedar todo guardado en el Instagram, así que Sí. no sé si quedan más dudas para ir cerrando, yo creo. Ya, el chat no veo más dudas, consultas, nada. Entonces, gracias a la Morrigan por esta maravillosa oportunidad, por Sí, este maravilloso ciclo. Siento que incluso yo he aprendido muchísimo. Lo he pasado súper bien, lo he pasado increíble. Ha sido bacán conectar con tanta gente que se interesa por esto. sí. Eh, y nada, seguir viéndonos.
Sí. Están atentos al Instagram. Yo creo que por el Instagram vamos a ir avisando novedades sobre un nuevo ciclo, de qué va a ser. Y recuerden, si tienen tema o quieren participar, igual escríbanos por interno. Tal cual. Los esperamos. Muchas gracias y que tengan un Muchas lindo gracias. equinoccio. Disfruten. Sí, Nos estaremos disfruten viendo. harto, cuídense.